Viernes Santo, primer día del Tríodo Pascual, en el cual contemplamos, rezamos y celebramos el martirio de Jesús, la muerte y sepultura de Jesús. Pero vamos a comenzar, como siempre, con una pequeña catequesis en torno a la celebración que hoy vamos a tener por la tarde. Bueno, ya dije que es el primer día del Tríodo Pascual. Ayer fue simplemente una puerta de entrada a este tríodo. Como celebramos la muerte martirial de Jesús, el color que corresponde es rojo. Luego de la celebración de la cruz vamos a tener el Vía Crucis, que este año por protocolo no va a haber procesión por el barrio, sino que va a ser dentro del templo. Hoy, como les conté en el video anterior, no hay misa. En el tríodo pascual, la única misa que hay es la del domingo de resurrección, que básicamente es la vigilia del sábado a la noche, vigilia de la misa de resurrección, y la misa del día del domingo, mañana y tarde. En la celebración de hoy, que conocemos como la celebración de la cruz, contemplamos la muerte de Jesús. Por eso se lee la pasión según el Evangelio de San Juan. San Juan es fijo, todos los años el viernes es la pasión según San Juan. Y se celebra a partir de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Al mediodía Jesús fue crucificado, a las 3 de la tarde Jesús muere. Entonces, la liturgia manda a celebrar esta fiesta luego de las 3 de la tarde, a no ser que por razones pastorales tengan que adelantarla. Tiene 3 etapas, tres partes. La primera es las lecturas, primera lectura, Salmo, segunda lectura, Pasión según San Juan, y después viene la oración universal, que este año tiene una forma especial en esta celebración. Primero se reza por todos los estamentos de la Iglesia, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los que no creen en Cristo ni en Dios, por los gobernantes y por todos los atribulados. Tiene una forma especial. El diácono, el guía o el ministro hace una introducción, se hace un minuto del silencio en el cual uno puede o no arrodillarse, depende eso del que preside la celebración, y luego el que preside hace una oración. Luego el guía introduce la segunda intención, minuto de silencio, y el sacerdote hace, o el ministro que preside la celebración, hace una oración. Así con cada una de las peticiones. Terminada la oración universal, comienza la segunda parte de la celebración, que es la adoración de la cruz. Del fondo de la iglesia viene en procesión la cruz, trayendo la cruz, se para en 3 lugares que se anuncia que esta es la cruz, el árbol de la salvación. Y la gente contesta, demos gracias a Dios, o cantando o contestando. Llegado delante de la iglesia, se deposita la cruz en un lugar para adorarla y se produce la adoración de la cruz. Este año, por motivos de protocolo, no va a haber adoración de la cruz, sino que solo la va a adorar el que presida la celebración. Terminada. Y es algo lindo también, que acá les pongo, se permite la genuflexión ante la cruz. Ordinariamente uno se arrodilla solo ante Dios, ante la Eucaristía, y nada más. Después todo el resto es reverencia, que es inclinación. Profunda, menos profunda, pero inclinación. Hoy, en el Viernes Santo, se permite genuflexión ante la cruz. Y la tercera parte ya es la comunión. Si bien no consagramos, porque no hay misa, sí tenemos la reserva de la misa del día anterior, la de jueves de la Cena del Señor. Se trae la comunión, que está en un lugar aparte, no está en el templo. Se trae y se da a los fieles que están ahí presentes. Muy bien. Dicho esto, comenzamos con la lectura orante de las palabras de la misa de hoy, que va a ser un poquito larga porque tenemos la lectura de la Pasión, ¿sí? Hoy es un día tenebroso y de luz a la vez. Vemos la muerte y entrega sacrificial de Jesús, pero sabemos que en esa muerte y entrega sacrificial está nuestra salvación, está el amor del Padre que se entrega para salvarnos. Vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, proseguí en nosotros la obra de tu misericordia,
para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, acá desaparezco yo porque se hace presente la palabra. Y la primera lectura es un texto tomado del libro del profeta Isaías, del capítulo 52. Él fue traspasado por nuestras rebeldías. Lectura del libro del profeta Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una abeja que muda ante el que le esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó por su suerte? Porque fue arrancado de la tierra, de los vivientes, y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo santificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Muy bien, esta es una linda profecía de Isaías y es verdaderamente impresionante. Un personaje, alguien que sufre por los pecados de otros y sufre terriblemente porque es humillado al extremo. Pero estos sufrimientos no son estériles, más bien son fecundos. Ese castigo que sufrió él a nosotros nos sana y con sus cicatrices fuimos curados. Miren qué linda metáfora. Con sus cicatrices fuimos curados. Así Isaías anticipa la pasión de Jesús, por medio de la cual se dirige a la luz de la Pascua. La segunda lectura, como siempre, es tomada del Nuevo Testamento y es de la carta a los Hebreos. Aprendió qué significa obedecer y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Y la carta a los Hebreos nos hace ver que la pasión de Jesús es una entrega sacrificial. No es un sacrificio ritual porque no pasa en un lugar sagrado, sino un suplicio que lleva a cabo fuera de la ciudad. Es difícil ponerse en los zapatos de Jesús y compartir con Él tanta cantidad de sufrimiento, la intensidad del sufrimiento con que Él sufrió. Pero Él lo asumió, sin embargo, desde la oración y con una docilidad plena a Dios. Y ahora sí, como evangelio tendremos la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos Judas el traidor. También conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Le preguntaron nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús les repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era como conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido poco porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y juzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de este mundo. Pilato le dijo entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados trajeron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían, salud, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios.
Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado aún más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a Jesús, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí su cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús, el Nazareno, rey de los judíos, y le hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Hacemos todos un breve silencio de adoración. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar a sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre que tenían de sepultar los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Bien, vamos a ubicar este relato dentro de toda la idea, todo el Evangelio según San Juan. Luego el discurso de despedida y oración sacerdotal, 16-17, Juan pasa al relato de la pasión, 18. Este relato ya había sido pronunciado varias veces por Jesús, en 3:14, 8:28, 12:32, 6:61, 71, 13, 17, 18 y 21, 13, 36, 38 y 16, 32. El evangelista dispuso este relato de la pasión en 6 grandes episodios. Acá los tengo, en el texto estaban en grisecitos, ¿sí? El texto lo fui agregando. 1:11, prisión de Jesús en Getsemaní. 12:27, competencia de Jesús, comparecencia de Jesús ante Anás y Caifás. 18:28, 19:16, comparecencia ante Pilato. 19:17-30, el Calvario. Y 31:37, la crucifixión, muerte y transfixión del costado de Jesús. ¿En qué cosas pone Juan el acento en este relato? En primer lugar, la realeza de Cristo. Fíjense, siempre sabe lo que va a pasar, la vive con calma, va anticipando las cosas. Es como si él manejara todo ante Pilato, queda claro, la inscripción en la cruz de ser rey de los judíos, la acusación que le hace Pilato, Jesús vestido como rey cuando sale al empedrado, a la terraza, ¿sí? Entonces, todas estas cosas hace ver que Jesús es rey. Y en segundo lugar, el cumplimiento de las Escrituras. Y en tercer lugar, Cristo crucificado como fuente de redención. Y por último, María al pie de la cruz, nace la iglesia y María como madre de esa iglesia naciente. Muy bien, correspondía poner los textos en paralelo, obviamente por la extensión es muy difícil, así que vuelvan atrás el Salmo, agarren una Biblia y vayan leyéndolo por ahí, pero vamos ahora, vuelvan atrás el video, pero vamos algo. Agarren la Biblia, o sea, agarren la Biblia, como les decía, y busquen ahí los textos y leanlos de ahí. Ahora vamos directamente al Salmo, que leímos, rezamos el Salmo 30. Este Salmo combina dos cosas, una súplica confiada, un hombre es acusado y perseguido injustamente, por eso se pone en manos de Dios y le ruega que lo salve, y un cántico de acción de gracias. El salmista expresa su reconocimiento al Señor por haber experimentado la protección divina y verse libre del peligro. 3 posibles lecturas. La primera con Israel, como siempre. El comienzo es la súplica de un acusado inocente, de un enfermo, de un moribundo, expuesto a la persecución. Es un maldito excluido de la comunidad y que produce miedo en sus amigos porque se lo considera como embrujado por malos espíritus. Se huye de él como de un apestado. ¿Será contagioso su mal? Pero la parte final del Salmo es la dulce oración de intimidad de un huésped de Yahvé. A pesar de las acusaciones injustas de que es objeto de este moribundo, continúa cantando la felicidad de su vida de intimidad con Dios. Me confío en ti, Señor. Mis días están en tus manos. Tu amor ha hecho para mí maravillas. Tú colmas a aquellos que confían en ti. Si lo vemos con Jesús, me reír de mis adversarios, fariseos, escribas, bribones, se burlaban de él.
no se contentaron con matarlo, se ensañaron y lo envilecieron, entregándolo a los ultrajes humillantes de la soldadesca. El motivo mismo de la condenación era una burla de desprecio escrita en 3 idiomas: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y por último, en nuestro tiempo, una lectura más actualizadora, habían puesto este salmo en labios de Jesús. Hay que ponerlo ahora en nuestros propios labios, repetirlo por cuenta nuestra y para este mundo de hoy. Hay tantos enfermos en los hogares, en los hospitales, tantos perseguidos, tantos despreciados, tantas personas consideradas como cosas, tantos aislados, abandonados. Pero vayamos hasta el fin del salmo y repitamos también la acción de gracias. Vamos a escuchar este salmo cantado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame de mi enemigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sobre mí brille tu rostro, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes, valerosos los que esperan en su Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien, pone pausa a este video y usarlo como pretexto para responder al Señor todo esto que te dijo en las lecturas. Y vamos a terminar nuestra oración rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y la consigna para este día es la siguiente. Es a través de una cruz que Cristo nos redimió.
En las cruces concretas que día a día se me presentan en la vida, Dios está actuando en mi salvación. ¿Qué cosa debes hacer para ver en la cruz que Dios te da y que te toca? Verla no como un castigo, sino como una vía de santificación. Feliz viernes de pasión. Espero que hoy te ayude a meditar, especialmente en la cruz de Jesús, y que la cruz de Jesús sea siempre la fuente de inspiración de tu vida de seguimiento, de tu vida como cristiano, de tu vida como ser humano, de tu vida general, de tu vida. Nos vemos en la misa de vigilia.